Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Comenzamos otra semana, una nueva semana en la cual haremos un resumen sobre las 3 cápsulas de contenido que hemos visto estas 3 últimas semanas. Recordarles que comenzamos viendo quién era el narrador, después vimos los tipos de narrador y la semana pasada continuamos con los tipos literarios. La cápsula del día de hoy es una cápsula resumen sobre las 3 últimas clases que hemos tenido, los 3 últimos contenidos que hemos visto. ¿Ya? Los invito a tomar apuntes y poner mucha atención. Comencemos. Vamos a comenzar con la primera cápsula de El narrador. Nosotros vimos que quién era el narrador. En toda narración, el autor, quien es que crea la historia, le presta la voz a una entidad ficticia, que es la que nosotros conocemos como narrador. Esa entidad ficticia se llama el narrador, quien nos cuenta la historia y es creada por el autor. Y el narrador tiene ciertas características. Nos relata los hechos, marca el tono de la narración, ordena los acontecimientos que van pasando, da característica a cada uno de sus personajes y nos va guiando a través de la narración. Él es el encargado de eso. Y el narrador puede adoptar distintos puntos de vista. Y de acuerdo a esto, el narrador nos puede narrar su historia en primera persona, que es yo, o en tercera persona, él o ellos. ¿Sí? El narrador se encarga de contarnos la historia, de presentarnos a cada uno de los personajes que participan dentro de la historia y nos va explicando a través del desarrollo cómo van sucediendo los hechos y cómo se van dando los acontecimientos. Y para que él nos vaya contando, utiliza diferentes técnicas. No se olviden de ellas. Que el narrador puede centrarse en la definición de los personajes, en contarnos cómo es el paisaje, cómo son los objetos que están en él, etcétera, etcétera. También nos puede relatar los hechos teniendo un ritmo de la historia. Puede tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y también puede dejar que los personajes interactúen entre ellos mediante un diálogo. Y para que exista diálogo tiene que haber 2 o más personajes dentro de la historia. Y también dentro de los tipos de narrador, como ya les comentaba, encontramos el narrador en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Yo, tú, él o ellos. ¿Sí? Y dentro de las características de estos tipos de narradores, nosotros encontramos en la primera persona al narrador protagonista y al narrador testigo. Y dentro de la segunda persona nosotros encontramos al narrador omnisciente, todo lo ve, todo lo siente. Y también este narrador omnisciente se encuentra en la tercera persona, ¿sí? Y también nosotros encontramos 2 tipos de narradores dentro de la historia. El narrador homodiegético y el narrador heterodiegético. El narrador homodiegético es aquel que participa en la calidad de testigo de la historia que nos cuenta. Homodiegético, acuérdense que es testigo de lo que nos cuenta, o sea, está hablando del exterior donde ocurren los hechos. Y también tenemos el heterodiegético, que es aquel que no participa del mundo narrado y que, dado que cuenta de alguien que no es el mismo, ¿sí? Y lo habla y lo narra en tercera persona. Es el narrador heterodiegético. No participa de la narración y nos cuenta en tercera persona. A él o a ellos le ocurrieron, pero a él no le ocurrió. En cambio, al homodiegético, él participa en calidad de testigo de la historia que les cuenta. Y también encontramos un tipo de narrador que es el autodiegético, que es muy raro que lo podamos encontrar, pero también está, que es aquel que participa en la calidad de protagonista, o sea, nos cuenta la historia de a él. A él le sucedieron las cosas, no a los demás, sino que es el protagonista de la historia. Luego trabajamos la cápsula de los tipos de narrador y comenzamos recordando quién era el narrador, que era un personaje creado por el autor, o sea, por quien escribe la historia,
que tiene la misión de contarnos la historia. Esa es la misión del narrador, contar la historia. Y encontramos diferentes tipos de narrador según la información de que dispone para contarnos la historia y su propio punto de vista, ¿sí? El narrador es quien relata y nos cuenta la historia. Y no lo debemos confundir, ojo con eso, con el autor, porque el autor pertenece al mundo real, el autor es quien crea la historia, ¿sí? Pero el narrador es quien nos cuenta cómo van sucediendo los hechos. Esa es la diferencia entre el mundo real y el mundo creado. El mundo real es el mundo en el cual nosotros vivimos y el mundo creado es el mundo que nos va narrando nuestro narrador, que nos va contando la historia y nos va creando un mundo lleno de imaginación, de suspenso, de ficción, de fantasía. Ese es el mundo creado. Y dentro del narrador nosotros encontramos y vimos 5 tipos de narradores. Dentro de ellos estaba el narrador omnisciente, que conoce toda la historia y nos cuenta lo que ocurre en el exterior de los personajes. Es decir, cómo se mueven, lo que dicen, nos habla en tercera persona. A él, a ellos. A él y a ellos les sucedieron los hechos, ¿sí? En tercera persona. Puede contarnos lo que ocurre en el interior de los personajes también. Sus pensamientos, sus deseos, qué sienten, cómo se sienten. Incluso a veces conoce también el futuro y puede relatarnos qué va a suceder con cada uno de los personajes. Este tipo de narrador es el narrador más complejo. Es el omnisciente, el que lo sabe absolutamente todo. Pero también encontramos el narrador testigo, o que también lo conocemos como el narrador observador, que es un espectador de lo que va pasando. Un personaje que asume la función de la narración, pero no es el protagonista de la historia, sino que pertenece a un personaje secundario y nos cuenta la historia en la que participa o interviene desde su punto de vista, como alguien que ha vivido desde afuera, pero que es parte del mundo del relato y nos cuenta todo lo que ve y todo lo que escucha. También tenemos otro tipo de narrador que es el narrador protagonista, que nos cuenta la historia en primera persona, en yo, es un protagonista de la historia y el narrador es el personaje. Y en este caso se trata de un personaje que asume el rol de narrador, quien conoce la historia, que cuenta la historia porque también forma parte de ella, participa dentro de la historia y vive las mismas cosas que los demás personajes, ¿sí? También tenemos el tipo de narrador que tiene un conocimiento relativo, o sea, no lo conoce todo y nos cuenta solo lo que ve desde su propia perspectiva, o sea, de la forma en que él ve las cosas, lo que cualquier otra persona vería sin que tuviera una perspectiva desde afuera, ¿sí? Este tipo de narrador de conocimiento relativo nos habla y nos cuenta su propia perspectiva, pero desde afuera, ¿sí? Y también encontramos dentro de cada uno de ellos los diferentes tipos de narradores. Recuerden que son 5. Omnisciente, de conocimiento relativo. También tenemos el narrador que es objetivo, el narrador testigo y el narrador personaje. Y en la última cápsula nosotros vimos y trabajamos los tipos literarios. Vimos la definición de qué eran los tipos literarios, que eran modelos de personajes que nos representan, cuyos comportamientos, la forma de comportarse de los personajes, sus rasgos físicos o simplemente la condición social trascienden a través del tiempo y se convierten en un prototipo, ya sea emblemático, un prototipo universal y también prototipos que son inmortales y trascienden y no mueren durante el transcurso de los años. Son personajes típicos que nosotros encontramos en las novelas, en los cuentos, en las crónicas, en los relatos. Y entre ellos les nombré a varios de ellos que, por ejemplo, era el típico pícaro de la novela, ¿sí? Que tenía un origen marginal, que se vinculaba con la delincuencia, ¿sí? Que tenía astucia, engaño, estafa, era bien pícaro, es el típico personaje de la historia.
También nos encontrábamos con el personaje que era el avaro, ¿sí? Que era el típico personaje viejo que quiere proteger su fortuna a toda costa. A toda costa él quiere proteger su fortuna y es como ustedes lo llamarían el personaje apretado, el personaje tacaño. ¿Sí? Ese es el personaje avaro. Y también tenemos al típico personaje seductor de la historia. También podemos encontrar la madrastra, algún científico, las aventuras de algún personaje. Les recuerdo que ustedes han leído bastante a Papelucho y él tiene muchísimas aventuras. También encontramos el personaje típico, que es el personaje de un típico caballero. Ahí les puse la imagen del Quijote, que era un típico caballero guerrero, audaz, aventurero de la época medieval. Y era un personaje típico dentro de su historia. Y también encontrábamos la musa, que era la inspiración para muchos poetas, la inspiración para muchos creadores de la antigüedad, sobre todo en la parte grecorromana. Sobre las creaciones literarias, las creaciones artísticas, estaban muy presentes los seres mitológicos, las musas y todo lo que tenía que ver con lo divino, ¿sí? Y eso sería todo. Recordarles que vimos el narrador, los tipos de narrador y finalizamos con los tipos literarios. Espero, chiquillos, que les vaya muy bien en la evaluación, que tengan mucha suerte y no se olviden que para las dudas y las consultas está mi WhatsApp. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao.